Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Tanto tiempo, sé que algunos han estado ahí pidiéndome que vuelva con los videos. Les pido mil disculpas, la verdad que he estado muy a full, mucho trabajo. Bueno, como todos, ¿no? A fin de año se nos juntan todas las cosas por hacer y por cerrar, por terminar y demás. Preparar el tema de las fiestas y bueno, muchas cosas también con los trabajos. Actualmente estoy dando clases también en dos empresas distintas. Así que bueno, estoy con bastante trabajo. Discúlpenme, ya no sé, hace creo que 10 15 días más o menos que no subía video, pero bueno, a veces hay que ordenar las prioridades. Así que bueno, acá estamos hoy de vuelta. Vamos a ver en esta clase context, ya que muchos me lo han estado pidiendo, así que decidí este video hablar un poco de context, ¿bien? Eh, ¿Qué es context? Ya lo vamos a ver, pero me gustaría antes empezar hablando de los estados, ¿sí? Nosotros hemos venido trabajando, déjenme que abra esto, hemos venido trabajando mucho nosotros con los estados locales, ¿bien? ¿Cuáles son los estados locales? Los que pertenecen a cada componente, el famoso use state que declaramos en cada componente. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un estado, acá, vamos a hacer una flechita. Vamos a poner acá que tenemos un estado. Un state, ¿no? Supongamos que estamos haciendo una aplicación y en el state queremos guardar el nombre de usuario, por ejemplo, el nombre y el apellido de un usuario, ¿sí? Cuando se loguea el usuario queremos capturar ese nombre y ese apellido para darle la bienvenida cuando ingrese a la página, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En ese estado, en este estado que va a mantener el login, este estado es un estado local que pertenece únicamente al componente donde fue creado, ¿bien? Y supongamos que cuando yo hago el login y el usuario ingresa, lo redirijo rápidamente a la vista principal que va a ser el home o el shop, o depende de la aplicación que estemos haciendo, ¿no? Y es ahí, en esa vista, a donde yo lo quiero saludar con un mensaje que diga bienvenido usuario y apellido, no sé, tal cosa. ¿Qué pasa? Vamos a tener un inconveniente ahí. Primero en principal, ¿por qué? Porque el estado está en login. Y login no es padre de home o de shop, como le quieran llamar, no es padre. Nosotros sabemos que de componentes padres a componentes hijos, sí le podemos pasar estados, funciones o lo que querramos a través de las props, ¿bien? Pero el shop no está acá. No le puedo pasar ese estado que va a estar en login, no se lo puedo pasar a shop, ¿bien? Entonces, ese es el problema de los estados locales, que si los quiero compartir con alguien, sí o sí necesito de que sea ese alguien hijo de donde fue creado el estado local, ¿bien? Ahí es donde entra el concepto de estado global. Manejar un estado global, por ejemplo, con un context o con Redux o con lo que ustedes quieran, con Redux Toolkit, lo que sea, no importa. Veamos más abstractamente lo que es un estado global. Me permite a mí desvincularlo de todo esto, crearlo por fuera y después sí, de una forma que ya vamos a ver, poder proveer la información de todo este estado global a cualquier componente. Le puedo hacer llegar a login, por ejemplo, algo. Le puedo hacer llegar a shop list. Le puedo hacer llegar a app, a shop, a cart. A cualquier lado le puedo proveer información de este estado global, ¿sí? Ya sean variables, ya sean funciones, lo que nosotros querramos, estados, funciones, cualquier cosa. Desde este estado global le voy a poder brindar información a cualquier parte de mi aplicación que esté suscripta a este estado. Bien, entonces este estado va a ser un estado global, el cual va a envolver todos los componentes al cual yo quiera que tengan acceso a la información de ese contexto. Bien, no solamente me sirve para eso, no solamente me sirve para pasar información de un estado a otro, de un componente a un componente hermano, sino también
que me simplifica la vida para pasar información entre ancestros y sucesores, por así decirlo. Supongamos que acá en Shop, supongamos que también tengo un estado acá en Shop. Bien, acá vamos a copiar esto. Y acá tengo un state. Tengo un state en Shop que tiene, no sé, algo, ¿bien? Y necesito, vamos a poner, supongamos que acá tengo, no sé, 5 hijos del Shop, o 4, ¿bien? Tengo un estado acá y necesito ese estado, necesito este estado, hacérselo llegar a este hijo de acá, ¿bien? El estado que está en Shop, necesito hacérselo llegar hasta acá. Ahí no voy a tener problema, sinceramente, porque yo puedo pasar información de padres a hijos. Entonces, si el estado está en Shop, se lo puedo pasar a Shop List Container. Y Shop List Container pasárselo a Shop List. Y Shop List pasárselo finalmente al que necesita la información. O sea, problemas no voy a tener. Se la puedo hacer llegar a la información. Pero tampoco es lo correcto. Porque imagínense que yo estoy pasando un estado a este componente y a este componente únicamente para que se lo hagan llegar a este, que es el que lo necesita. Pero ni este lo necesitan. ¿Para qué le voy a pasar un estado a este componente y a este componente si no lo necesitan? Simplemente se lo tuve que pasar para que se lo puedan hacer llegar a quien yo quiero. ¿Bien? Entonces, si bien podría hacerlo y podría llegar mi estado, no tiene sentido. Entonces, ahí también entra en juego el concepto de estado global. ¿Bien? Entonces, desde un estado global puedo brindarle información a Shop, a este o a cualquiera que yo quiera. Entonces, son dos las partes importantes del estado global. No solamente para poder pasar información entre hermanos, por ejemplo, sino también que de padre a hijo, cuando se me hace muy larga la lista y ese paso de props interminable, que si bien se podría hacer, también lo puedo solucionar o mejorar, mejor dicho, con un estado global. ¿Bien? Hasta ahí, espero que me vayan siguiendo la idea. Y ahora sí vamos a ver, la clase de hoy va a ser lo básico de un contexto, ¿sí? No se imaginen que vamos a hacer Redux ni nada, porque eso va a ser más adelante cuando entendamos la importancia de un context, ¿bien? En otra clase también vamos a estudiar los reducers y demás. Simplemente en esta clase lo que vamos a hacer es cómo podemos ver nosotros la importancia de un contexto donde yo pueda tener un estado global y no local. ¿Bien? Entonces, para eso yo tengo acá creada una carpeta que la acabo de crear y lo único que hice fue en app hacer un enrutamiento básico que va a tener un slash a la ruta raíz y un slash a la home que vamos a ver ahora. ¿Bien? Acá en la ruta raíz yo quiero renderizar un login y en home quiero renderizar un componente home. Entonces vamos a crearlos, vamos acá en src, la carpeta de siempre que se llama components. Dentro de components, ¿se acuerdan que teníamos los componentes common? Y teníamos también los componentes que van a ser las page. Como login va a ser una página y home va a ser otra página, van a ir los dos acá adentro. Uno va a ser login y el otro va a ser home. Bien. Y ahora sí empezamos a crear nuestros componentes. Entonces la estructura de carpeta es la misma de siempre. src, components, common, que no voy a crear ninguno todavía, y voy a crear dos vistas distintas. Pueden llamarse page, pueden llamarse view, o como ustedes quieran llamarlo. En page me voy a crear mi login, que va a ser el que renderice en esta ruta. Bien, entonces vamos a crear un archivo que se va a llamar login con mayúscula. Vamos a crear un componente con nuestro atajo rafse y simplemente le vamos a decir que por el momento retorne vamos a poner acá un h1 que diga login. Bien. En el home vamos a hacer lo mismo, no creamos un componente, home con mayúscula, hacemos nuestro atajo de teclado rafse, damos enter y creamos un componente que va a renderizar un h1 que diga home. Bien. Ok, si yo voy a mi vista, a mi aplicación, actualizo, no tengo nada. ¿Por qué? Porque en mi enrutamiento,
yo tengo que hacer uso del path, pero también se acuerdan el otro atributo de la root, que eran los element. Bien, acá es donde yo voy a decir qué elemento quiero renderizar en esa vista. En esta quiero renderizar el login. Apenas se cargue mi página en la ruta raíz, quiero mostrar el componente login. Cuando el usuario de alguna forma vaya a la ruta home, voy a mostrar el elemento home. Bien. Acuérdense que tenemos que importarlo con el autocompletado. Importo mi componente y el login. Importo también el componente el home. Bien. Ok. Ahora sí, vamos a nuestra página. Actualizo en la ruta raíz. Tenemos el login. Y si pongo /home, vamos a ver nuestra vista home. Bien. ¿Cuál es la idea de la que vamos a trabajar ahora? Yo tengo que login y home son componentes hermanos. Se están renderizando los dos en el mismo componente. Bien. Los dos son hermanos. Ni home está dentro de login, ni login está dentro de home. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Vamos por partes. Supongamos que en login, vamos a ir al login y nos vamos a crear acá un div. Bien. Vamos a crearnos un div que va a tener una etiqueta form. Y vamos a tener un formulario. Vamos a tener dos inputs de tipo texto. Acá le vamos a poner un placeholder que diga ingresa tu nombre. Un name que sea el name. Este input va a ser para el name, para el nombre del usuario. Y vamos a crearnos otro igual. Voy a cerrar la consola. Vamos a crearnos otro igual que sea ingresa tu apellido. Y el name del input va a ser last name. Bien, vamos a poner acá last name. No voy a hacer esto con formic, lo voy a hacer de una manera mucho más rápida ahora, sencillamente. Obviamente no es lo mejor. Yo principalmente siempre recomiendo trabajar con formic o con React Hook Form, con cualquier librería de formularios. Pero en esta clase quiero concentrarme únicamente en context y no quiero marearlos de vuelta con formic ni nada de eso. Bien. Yo puedo trabajar con un formulario y capturar los datos de ese formulario simplemente con React, ¿bien? Y JS y con JavaScript. El name es para que el formulario, ¿sí? O el evento del formulario que ahora vamos a hacer pueda reconocer este input y diferenciarlo de este, ¿bien? Entonces vamos a crear acá abajo un botón que diga ingresar, ¿bien? Entonces tenemos un login, vamos a ir a ver, que tiene, vamos a agrandar un poquito la página, ahí está, tenemos ingresa tu nombre, ingresa tu apellido y le damos clic en ingresar, ¿bien? Ok, ahora, vamos a capturar esos datos, ¿sí? Con la función onSubmit del formulario, la función onSubmit del formulario me permite pasarle cualquier función, X por ejemplo, que ésta se va a disparar cuando se envíe el formulario. ¿Cuándo se envía un formulario? Cuando se le da clic en el botón. Ese botón tiene que ser de tipo Submit. Bien. Por defecto, el primer botón que se encuentra dentro de un formulario ya tiene implícitamente un type Submit. Bien. Supongamos que tenemos un botón que no queremos que haga Submit del formulario. Le tenemos que poner acá que es de tipo button. Bien. Para que no haga el envío del formulario. Si queremos que este button sí haga el envío del formulario, le vamos a poner que sea de tipo Submit. Bien. Ok, entonces tenemos un formulario con dos inputs y un botón. En un input capturamos el nombre, en otro el apellido y con el botón vamos a dar clic en ingresar. Vamos a crearnos la función handleSubmit. Bien. Y la voy a pasar acá y nos falta todavía crearla. Const handleSubmit. Y tenemos la función. Cuando esta función sea ejecutada en el onSubmit, toda función de los formularios recibe un evento, ya sea el onSubmit del formulario o el onChange de los input.
Bien, eso ya lo deben haber estudiado cuando estudiaron JavaScript, Vanilla. Bien, entonces esto, ejecutar una función en el onSubmit, automáticamente a mí acá me va a caer un evento. Bien, un evento. Y desde ese evento yo voy a poder recuperar este input y este otro input. Por ejemplo, si yo le hago acá un console log a event.target.elements.name.value, debería estar capturando el valor del input que se llama name, por esta palabrita, que viene desde los elementos del event.target del onSubmit. Bien, vamos a ver si no me confundí ninguna palabrita, porque yo esto la verdad hace mucho que no lo uso. Vamos a actualizar. Si yo pongo acá, por ejemplo, Jorge y doy ingresar, ahí vimos Jorge. ¿Qué está pasando? Exactamente. Los formularios, por defecto, tienen un comportamiento de refrescar la página, siempre. Y ahí es donde ingresa el famoso event.preventDefault. Bien. Recibo el evento y preveo ese comportamiento por defecto que tienen los eventos del onSubmit. Bien. Para que no se me actualice la página cuando le doy a enviar. Ahora sí, de vuelta. Vamos a poner acá Pepito. Le damos ingresar y ahí estoy capturando Pepito. Vamos a capturar el otro input. Vamos a hacer un console log también de el event.target. Accedo a los elementos y accedo a last name. Bien, que es mi otro input. Y también le pido el value. Vamos a ver, actualizamos. Ponemos... Vamos a darle acá un poco más de zoom porque no deben estar viendo nada. Ahí va. María del Carmen. Ingresar y tenemos María, nuestro primer input, del Carmen, nuestro segundo input. Bien, simplemente nada que ver con context, ya lo sé, pero para que vean que voy a trabajar de una forma básica y vanilla, por así decirlo, desde ya con JavaScript. No voy a usar ninguna librería de terceros para este manejo de formularios, que no lo recomiendo. Yo siempre recomiendo manejar formularios con alguna librería que nos facilite la vida. Ok. Entonces, si yo sé que cuando se hace el envío del formulario puedo capturar el nombre y el apellido, podría crearme un estado. Const, por ejemplo, igual a useState. ¿Se acuerdan este hook que crea un estado? Lo tenemos que importar desde React. Bien, esto se puede borrar. Importan el useState desde React. El useState tenía un valor por defecto. Podríamos decirle que sea un objeto. ¿Sí? Va a ser un objeto que va a tener una propiedad name y como valor va a ser un string vacío. Va a tener otra propiedad que se llame lastName y como valor va a tener un string vacío. ¿Sí? Ok. Vamos a llamarle userData y la función que lo modifica va a ser setUserData. Bien. Y ahora yo quiero que cuando se envíe el formulario, lo primero que haga sea setear mi variable userData, ese objeto, con el nombre del usuario y el apellido del usuario, que ya no sea un string vacío. Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar estos console log y vamos a llamar a nuestra función que modifica nuestro estado. Recuerden, yo no puedo mutar un estado, no puedo modificar un estado si no es a través de esta función. Es la única forma de yo poder cambiar el valor de mi estado a través de esta función. De ninguna otra forma lo puedo cambiar porque React no me lo permite. Entonces llamo a setUserData y le voy a decir que también va a ser un objeto. ¿Sí? Antes era un objeto, ahora también va a ser un objeto. Bien, que mantenga el estado de userData. Bien, va a ser un objeto y que esparza por el spread operator, que esparza todo lo que hay dentro de mi estado. Esta es la forma ideal de trabajar con estados que son objetos dentro de React. Esparcir todo lo que tiene mi estado para no mutarlo y no cambiar y olvidarme de cambiar alguna propiedad. Bien,
Entonces, ¿qué va a hacer esto? Vamos a dar un enter, vamos a dar otro enter, y va a ser un objeto, ¿bien? Mi nuevo user data también va a ser un objeto que va a tener todo lo que tenía antes, pero la propiedad name ya no quiero que sea lo que era. Quiero que ahora como valor tenga esto de acá. Event.target.elements.name.value. Y que además la propiedad que se llamaba lastName de mi estado original, ya no quiero que sea lo que era, sino que tenga event.target.elements.lastName. Bien, entonces cambio mi estado userData. ¿Por qué? Por un objeto que tenga todo lo que tenía, pero la propiedad name ahora sea el nombre del input y la propiedad lastName ahora sea la propiedad lastName del input. ¿Para qué hice esto? Si bien yo no tengo otras propiedades, por ejemplo edad, bien, yo no tengo otras propiedades que no le esté mandando, o sea que con mandarle esto ya es suficiente. Pero para que se acostumbren, se recomienda siempre, antes de modificar un objeto de un estado, mantener la data y después ir cambiando esas pequeñas partes que yo quiero cambiar. ¿Se entiende? Siempre hacemos un spread del estado y después vamos modificando qué partes de ese estado quiero cambiar. El name lo quiero cambiar, ok. Cambio el name y le doy un nuevo valor. El last name también lo quiero cambiar, ok. Coma, last name y le doy un nuevo valor. Entonces, ¿con qué se va a setear mi nuevo user data? Con este objeto. Ya no va a ser este objeto, sino que va a ser este. Entonces, si le hacemos un console log a user data, vamos a poder ver el objeto con name y last name de lo que ingresemos en el input. Bien, vamos a probar esto, vamos a actualizar y vamos a ver que tenemos un objeto vacío, porque el primer console log se renderiza vacío, porque es el valor inicial del useState. Ahora, si yo acá vengo y pongo fulanito Pérez, ingresar, y ahora tenemos nuestro objeto con la data del usuario, con los datos del usuario. Bien, listo, perfecto esta parte. Ahora, imagínense que yo cuando le dé clic a ingresar, quiero navegar al home y llevarme estos datos. Bien, por el momento vamos a ir a home y vamos a crearnos un div que tenga un h2 que diga bienvenido, nombre o name, por ejemplo. Bienvenido name y bienvenido last name. Yo debería tener estas variables de nombre y apellido para poder pintarlas en el home, ¿sí? Pero es imposible que tenga acceso desde el home. Desde el home, es imposible que tenga acceso a algo que está en el login. Ese estado local del login no se lo puedo pasar a home porque son hermanos. Si home estuviese dentro del login y fuese hijo, sí, se lo paso por props y listo. Pero yo no hay forma que reciba acá en las props el user data, porque no tengo forma de mandárselo desde el login a ese user data. Entonces, ¿qué puedo ver en el home? Esto por ahora no lo puedo ver. Podría ver algo estático, ¿sí? Podría ver un h2 que diga hola Pepito, ¿cómo estás? Hola Pepito, bienvenido, ¿sí? Estático. Cada vez que yo ingrese al home, vamos a poner acá home, me va a mostrar hola Pepito, bienvenido. No importa quién entró, no importa desde dónde vino, no importa nada, siempre me muestra este texto. Y ahí es donde entra en juego nuestro estado global. Bien, así que ahora sí presten mucha atención. Vuelvo al dibujito que les había hecho. Yo tengo el login y tengo, vamos a suponer que este se llama home, para que no se me pierda. Yo quiero el estado que tiene el login, lo quiero en el home, y es imposible eso. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría crear un estado global
que sería en realidad local, pero del contexto, y el contexto es global a todos. Y de ahí crear el user data, crear también el set user data y manejar todo desde mi contexto, desde mi estado global. Entonces, ¿qué necesita login? Necesita la función para modificar el estado. ¿Y qué necesita home? Necesita el estado. Entonces, en el context, yo podría crear mi estado. Vamos a poner acá. Mi estado. Y funciones. Yo en un contexto o en un estado global puedo tener un estado y puedo tener funciones. Y ese estado o estados pueden ser múltiples. Y esas funciones, que también pueden ser varias, se las puedo hacer llegar a quien yo quiera dentro de mi aplicación que esté suscripto a este contexto. Ya vamos a ver lo que es eso de suscripto o de que este estado le provea información. Bien, entonces ya no voy a manejar mi estado de user data en el login, porque me quedaría muy inservible. No me sirve para nada tener estos datos acá. Vamos a crearnos nuestro primer contexto. Bien, entonces, fuera de la carpeta Components, dentro de la carpeta src, vamos a crear una carpetita que se llame Context. Context, o los estados globales, no necesariamente tiene que ser uno solo, Podemos tener cuantos estados globales querramos. Y la idea es esa, siempre tratar de manejar responsabilidades únicas, por así decirlo, ¿sí? No sé si han leído algo sobre los principios SOLID, lo de responsabilidad única. Bueno, abstractamente podríamos relacionarlo con esto. Un contexto, yo no voy a tener dentro de un mismo context el manejo del modo claro, modo oscuro de una aplicación, junto con el manejo de la authorization de la página, ¿bien? El login, el register, el logout. No, siempre, si voy a tener contextos, cada context o cada estado va a manipular o va a manejar una cosa específica. Entonces sepan que pueden tener varios contexts. ¿Qué es un context? ¿O qué es? Es simplemente un archivo JavaScript, ¿bien? Vamos a ponerle, por ejemplo, le vamos a llamar auth, ¿bien? Auth siempre se le pone a todo lo que tenga que ver con authorization, ¿sí? O lo que venga desde el login, desde el logout, desde el register o el forgot password. Todo eso tiene que ver con auth, ¿bien? Entonces le vamos a poner auth context.js. Bien, en este archivo vamos a crear nuestro contexto. React ya tiene incorporado algo que se llama Context API, ¿bien? Es una forma de manejar un estado global con lo mismo que ya nos trae React. Otra forma de manejar un estado global sería con Redux o Redux Toolkit, cualquiera de las dos, ¿sí? Otra forma sería esto, pero esto ya sería una librería de terceros, ¿bien? Es mucho más potente, a mi parecer. Hay muchos que dicen que Context anda bien siempre. Para mí Context tiene un punto que ya se hace muy desordenado cuando es una aplicación muy grande. Ahí yo iría por un Redux, ¿bien? Que también lo vamos a aprender porque también necesitan saberlo para cuando trabajen el día de mañana, ¿bien? Pero por el momento no los voy a distraer, sigamos con Context. Context es una parte que trae React, por así decirlo, para este manejo de estados globales, ¿bien? Vamos a nosotros necesitar el create context, el context provider y nada más, ¿bien? Y vamos a tener que después usar ese context, ¿bien? El consumer se usaba antes cuando usábamos React con componentes basados en clases, ¿sí? Ya no lo vamos a usar. Ahora vamos a usar el create context, vamos a usar el provider y vamos a usar el use context. Igual ya lo vamos a ir viendo con código para que no se me pierdan. Bien, ¿cómo se crea un context? Bien, vamos a importar desde React, porque acuérdense que Context API viene desde React, algo que se llama Create Context.
Bien, esto, createContext, viene desde React. Bien, entonces yo acá puedo poner const outContext, que era el nombre de mi archivo, e igualarlo a createContext ejecutándose. Bien, esta es una función que viene desde React. createContext viene de React, lo ejecuto y le doy un nombre a eso que me va a crear. La vamos a exportar porque esta palabrita o este contexto es el que yo voy a tener que usar cuando quiera acceder a la información de mi estado. Bien, ya lo vamos a ir viendo paso a paso. Y ahora, ¿qué me toca? Un componente común de React. Vamos a hacer un RAFCE, vamos a borrar esta importación y nos vamos a quedar con esto. Bien, ahora, a este componente, yo no le puedo poner outContext porque me está chocando con esta variable. Le pueden poner el nombre que quieran, pero siempre, por convención, se le suele poner outContext. Perdón. Vamos de vuelta. outContext provider. Bien, porque este componente va a ser el que se use para proveer la información en toda mi aplicación. Este componente va a ser el que renderice nuestro outContext. Yo voy a poner acá nuestra outContext. Bien. outContext tiene varios métodos. Bien. El displayName, no sé qué, el provider y el consumer. Yo como estoy creando mi contexto, voy a decirle que voy a proveer información con apertura, con etiqueta de apertura y cierre como envolviendo. Bien, entonces hago un repaso. Para crear un estado global, todavía no hemos creado ni el estado, estamos creando el contexto. Importo createContext, ejecuto createContext y le doy un nombre. Y lo exporto porque ya van a ver que lo vamos a tener que usar. Y después de eso me creo un componente común de React, ¿sí? Con mayúsculas siempre, que tenga la palabrita provider acá como para entender que este es el proveedor, este es el componente proveedor. Y lo que va a hacer, bueno, además de exportarlo, lo que va a hacer este componente outContextProvider es llamar en una etiqueta a mi context y ponerle el método provider. Bien. ¿Y por qué ponemos acá estas etiquetas de apertura y de cierre como envolviendo algo? Porque este outContextProvider yo lo voy a usar para envolver ciertas cosas en app. Y acá lo que voy a tener que hacer para darle acceso a todo eso que estoy envolviendo es darle permiso para que se rendericen los famosos children que me van a llegar desde acá. Bien. Los children son aquellos hijos, bien, aquellos hijos que van a llegar como props cuando este componente envuelva otros componentes. Ya lo vamos a ver ahora en un ratito que estoy haciendo acá. Por defecto, cuando yo uso un componente para envolver otros componentes, le llega a ese componente que envuelve, le llega una propiedad que se llama children. ¿Sí? Esta palabrita sí o sí tiene que ser así. Y si yo quiero tener acceso a esos hijos que estoy envolviendo, los tengo que renderizar acá. Acá es esto donde creamos un contexto. Listo. Esto es crear un contexto. Ahora tengo que poner a disposición este contexto para darle sentido, digamos, o para proveer la información que va a haber acá, que todavía no está, lo tengo que llamar a donde yo quiera envolver mis componentes, que va a ser en app. Yo quiero, por ejemplo, que todas mis rutas, ¿sí? O que todos mis componentes que estén acá en las rutas tengan acceso a ese contexto. ¿Se acuerdan que era un estado global, por fuera? Si yo quiero que esto tenga acceso a esto, se lo tengo que indicar. ¿Cómo lo voy a indicar? Voy a llamar a este método. Deben un segundo. Perdón. Voy a llamar a
a este componente y voy a envolver todo lo que yo quiero que tenga acceso a ese contexto. ¿Por qué? Porque quizás yo no quiero darle acceso a un contexto a toda mi aplicación, sino a 5 o 6 componentes, ¿sí? Entonces yo puedo encerrar lo que yo quiera. Entonces voy a llamar, bien, supongamos que yo quiero envolver todas mis rutas o todas estas rutas y quiero que estas dos rutas tengan acceso a mi contexto. Voy a envolver estas dos rutas dentro de mi Auth Context Provider. ¿Se acuerdan que Auth Context Provider, que yo lo estoy importando acá, es el que viene de acá? Es esta función, ¿eh? Ojo, no es el contexto, es el componente proveedor del contexto, ¿sí? Entonces en app importo ese proveedor de contexto, que es el componente, como etiqueta de apertura y cierre, y acá es donde yo envuelvo todo aquello que quiero que tenga acceso a mi contexto. ¿Qué quiero que tenga acceso a mi contexto? Lo que esté adentro de esto, que va a ser el login y el home. Si tuviera acá, por ejemplo, no sé, otra ruta y que yo no quiero que tenga acceso a mi contexto, la puedo dejar por fuera. Simplemente envolver en mi contexto solamente estas dos rutas y elementos, ¿sí? Sepan que lo pueden hacer. Ahora, este proveedor ya le está dando acceso a login y a home cuando quieran, que pueden pedirle información a ese contexto. Bien, ahora ya creamos el contexto, ya le estamos proveniendo la información a los componentes que yo quiero y lo único que me falta es consumir esa información. Ahí es donde entra otra palabrita reservada que ya no es el create context, sino que es el use context. ¿Pero dónde lo voy a hacer al use context? ¿Acá? No, acá yo estoy creando el contexto. El use context, ¿sí?, lo voy a usar en cada lugar que yo quiera manipular o traer información de mi contexto. Por ejemplo, en el login. Vamos a login y le voy a decir que acá quiero importar desde React el use context. Y acá lo voy a ejecutar. Const, el use context siempre me va a devolver un objeto. Y ese objeto lo voy a poder desestructurar. Use context. Bien. Entonces, donde yo quiera usar información o funciones de mi contexto, uso el use context. Antes usé el create context para crear el contexto. Ok, de este objeto yo voy a poder desestructurar toda la información, funciones o lo que sea que yo quiera que me brinde ese use context. Desde el momento en el out context, bien, no tengo nada. Entonces, ¿qué les parece si volvemos un poquito a donde estábamos y hacemos que ese estado que estaba en login ya no esté más en login, sino que esté de forma global en mi contexto? Vamos a cortar el estado user data, lo vamos a sacar del login y lo vamos a llevar a nuestro contexto. Bien, me traigo, importo useState y acá tengo dentro del contexto que estoy creando, creé un estado. Que como yo le estoy proveniendo toda esta información a todos los hijos, van a tener acceso a eso. Bien, pero me falta una parte. En el Auth Context Provider, como acá lo dice, yo le tengo que decir qué quiero proveerle, ¿bien? A través de la palabrita value. Y value, lo que le manda a este Auth Context Provider, siempre va a ser un objeto, ¿sí? Yo puedo crearme acá afuera un objeto que se llame const data y pasarle este objeto data al value. Ahora, como yo estaba desestructurando, ¿se acuerdan? En el login, yo estaba desestructurando un objeto desde useContext. Es exactamente ese objeto que estoy mandando como value acá. Entonces, en este objeto, yo le puedo mandar todos los estados o funciones que quiero que tenga disponible este proveedor de información. ¿Qué quiero que tenga disponible toda mi aplicación? El estado userData, pero también quiero que tenga el set userData. ¿Por qué?
Porque el user data lo voy a usar en el home para poder ver el nombre y el apellido. Pero en login yo necesito el set user data también para poder manipular el estado y cambiarlo. Entonces ahora desde login en este objeto puedo desestructurar lo que me manda esta data de acá. User data y set user data. User data y set user data. Pero me falta un último paso. Cuando nosotros usamos el hook useContext, como valor acá yo le tengo que decir cuál es el contexto que quiero usar. ¿Por qué? Porque yo cuando empezamos la clase les dije que podríamos tener un montón de contextos para manejo de autenticación, para el manejo de los productos, para el manejo del modo oscuro, modo claro, para un montón de cosas, para los pagos, facturación, no sé, un montón de cosas. Y React no va a entender de qué contexto quiero extraer user data y set user data, si tuviéramos varios. Entonces es acá donde yo le voy a tener que especificar qué contexto. Y si yo me voy al contexto cuando lo creé, hasta ahora hemos usado esta palabrita. Es la que importamos en app y envolvemos nuestros componentes. Pero nunca estoy usando esta palabrita que también exporté. Y esta exportación de esta palabrita, de este contexto, es justamente para llamarlo cuando use el useContext. Entonces, ¿quiero usar el contexto? Ok, ¿qué contexto? El outContext. Bien, lo importamos también de donde viene. Entonces, el outContext lo uso cuando use el useContext. Lo que uso, vamos de vuelta a app, lo que uso en app para brindar información no es mi contexto. No es mi contexto, sino el proveedor del contexto, que es el componente. Bien, yo sé que es mucha información, por ahí es un poco difícil entenderlo, pero pueden verlo varias veces el video y lo van a terminar entendiendo. Entonces, ahora sí, en login, uso mi contexto. ¿Qué contexto? El outContext. ¿Qué quiero de ese contexto? Y quiero el user data y quiero el set user data. ¿Para qué? Para crear para manipular el estado a través del set user data y pasarle que el name ahora sea tal y que ahora last name sea tal otro. Ahora sí, este console log lo voy a volar. Bien. ¿Y qué nos falta? Bueno, el useState en el login ya no lo estamos usando, porque ya no tiene estado nuestro componente login. Bien. ¿Qué nos falta ahora? Vamos a ir al home. Bien, vamos al home. Y ahora ya no quiero saludar siempre a Pepito, sino que ahora sí quiero saludar a un nombre específico y a un apellido específico que fue quien se logueó en la aplicación. Yo no me están llegando props, no me están llegando nada, pero sí puedo traerme la información de ese estado global. Const, desestructuro, desde mi contexto, useContext, lo importo desde React. ¿De qué contexto quiero traer información? Desde el outContext. Bien. ¿Qué información quiero? ¿Quiero el set user data? No, porque yo acá no voy a modificar nada de mi estado. Solamente lo quiero consumir, o sea, el user data. Bien, pueden traerse lo que ustedes necesiten en cada componente. Es otra ventaja, que no se van a estar trayendo siempre todo lo de un contexto en cada componente. En este componente puedo querer esta partecita del contexto. En otro componente, otra partecita. En otro componente, 3 o 4 cosas. ¿Se entiende? Ok, user data era un objeto. Entonces acá voy a poner user data.name y acá userdata.lastName. Data. Ahí va, user data. Ahora vamos a ver cómo se está viendo esto. Vamos a actualizar. Capaz que me faltó algo en algún lado. Déjenme ver los errores que hace mucho que no reviso. Al component route must be a route fragment. Ok, vamos a ver. En las rutas. Vamos a envolver todo nuestro browser router directamente. Vamos a ver si es por esto. Y ya les explico qué está pasando. Actualizamos. Ok, listo. Me pedía que envuelva todo el browser router
con este provider, ¿sí? Entonces podríamos haber envuelto quizás estas rutas. Ahí sí capaz que vuelve a funcionar. Browser router. Browser router. Ahí va. Actualizamos. Bien. Me pedía que envuelva directamente este enrutamiento. O sea que si quisiera tener más rutas por fuera de mi contexto, debería tener otro routes y acá otras routes. Bien. Simplemente eso, pero bueno, no se me distraigan con eso. Ya está solucionado. Teníamos que envolver nuestro proveedor, envolver todas las rutas. Estas de acá. Bien. Ok. Ahora, cuando yo le dé clic a ingresar, bien, quiero que capture el nombre, capture el apellido. Al dar clic a ingresar, setee mi estado global con un valor. Y vamos a hacer que de una vez también navegue al home para poder ver si el nombre se está plasmando allá. Entonces, vámonos al login y le voy a decir que cuando se envíe el formulario, bien, vamos a comprimir un poco esto, ahí va. Voy a decirle que cuando se haga el onSubmit y se ejecute esta función, no solamente haga un prevent default, no solamente me setee mi estado, sino que también vamos a usar un hook del React Router DOM que se llama useNavigate. Bien, useNavigate. Vamos a igualar esto a una constante, constNavigate. Este hook useNavigate sirve para ejecutarlo dentro de otras funciones. Bien, podríamos navegar con la etiqueta link, pero la etiqueta link uno le tiene que dar clic para que navegue. Yo quiero que navegue solo cuando algo suceda. Entonces para eso está el hook useNavigate. Lo igualo dentro del componente constNavigate igual a useNavigate. Y ahora con esta palabrita que le pongamos acá, que puede ser cualquiera, pero por convención siempre se llama navigate, acá al finalizar la función, pero dentro de la función, le voy a decir que navegue a /home. Entonces, ¿qué va a hacer el botón de ingresar? Va a disparar esta función, va a prevenir los comportamientos por defecto, va a setear mi estado con el nombre y el apellido que vengan de los inputs, va a navegar al home. Cuando llegue al home, va a consumir la información del estado global y la va a pintar acá. Ya no necesito esto hardcodeado, sino que vamos a ver cómo está funcionando. Crucemos dedos, pero si hay algún error lo arreglamos. Vamos a poner acá, no sé, María Pérez. Le damos clic a ingresar y me dice, se fue al home, bienvenido María Pérez. Voy atrás, ingreso y le doy clic a, vamos a actualizar por las dudas, vamos a cerrar esto. Le vamos a dar clic acá a fulanito del canto. Le damos ingresar, bienvenido fulanito del canto. Bien, gracias a qué? A un estado global. Ya ahora en breve hago un repaso. Pero gracias a que el estado es global, yo puedo pasar estados acá, funciones acá, allá, bla, 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 y consumirlas desde cualquier lado. Esto les va a solucionar la vida más de una vez. Es muy raro que podamos tener una aplicación sin estado global. Es muy raro. Yo no he hecho nunca una aplicación verdadera, o no he trabajado nunca con una aplicación verdadera que no haya tenido un estado global, porque es imposible. Imagínense cuando son aplicaciones grandes, no tenemos 3, 4, 5 componentes. Tenemos 100, 200, 300 componentes. Y el paso de props todo el tiempo, en un momento se hace un código espagueti que no sabes de dónde viene una prop, de dónde viene otra. Y el estado global te facilita la vida cuando eso pasa. ¿Sí? Bien, voy a dejar hasta acá. Voy a hacer un repaso antes de dejar, por supuesto. No sé qué abrí. Pero sepan que pueden crear otro contexto. Pueden crear, por ejemplo, un theme context, digamos, un theme del tema oscuro, tema claro, ¿bien? Un dark mode, no sé. Entonces, en base al estado que tenga ese contexto, yo voy a poder setear el contexto de dark mode
y consumir la variable dark mode en todos mis componentes, por ejemplo, y hacer que si está en true, los divs se pongan a oscuro y las palabras blancas, y que si está en false, el div sea claro y las palabras negras. No sé. ¿Qué tienen que hacer? Crear otro contexto y en app envolver también estas rutas con ese otro contexto. Bien, muchos me preguntan, ok, pero si tengo dos contextos, también van a envolver las rutas, pero ¿cuál va a ir arriba y cuál va a ir abajo? Supongamos que acá tengo, no sé, dark o theme mode. Bien, o perdón, theme, vamos a poner theme context. Ok, tengo dos contextos. ¿Cuál envuelve a cuál? O cuándo, ¿por qué este envuelve a este? O si este tiene que envolver a este. Siempre me preguntan lo mismo. Y eso no tiene una lógica predeterminada, ¿sí? Eso depende. Si ningún contexto tiene que ver con otro, va a ser lo mismo. Pero supongamos que el OutContextProvider depende también del Dark Mode Context, ¿sí? Van a tener que poner por fuera el Dark Mode Context para que tenga acceso el OutContextProvider al Dark Mode Context, ¿bien? Pero bueno, no los quiero marear. Por el momento no creo que se choquen con ese problema. Simplemente pongan las dos etiquetas y los dos proveedores de información envolviendo estas rutas, ¿bien? Y así podrán quedarse 3, 4, 5, 10 contextos, ¿sí? Bien, recapitulando, voy a cerrar todo y vamos a ir de cero. Para crear un contexto, creamos una carpetita. No hace falta nada de esto, ¿eh? Que ustedes lo pueden hacer en un archivo suelto, lo que quieran. Yo siempre les muestro la forma que me ha tocado trabajar a mí en proyectos reales, ¿sí? Creamos una carpeta context y dentro empezamos a crear nuestros contextos. Vamos a crear uno que va a ser el OutContext. Importamos createContext, importamos el useState para tener un estado local de este componente, pero en realidad va a ser global porque lo va a manipular toda mi aplicación. Con el createContext vamos a crear un contexto al cual va a tener el nombre del mismo archivo, por convención simplemente. Y luego de eso, que ya está creado el contexto, nos creamos un componente común y corriente al cual va a tener el nombre del archivo y la palabrita provider también por convención. Este componente va a ser el que provea la información y el que maneje toda la lógica. Acá yo puedo tener estados, puedo tener funciones, pasar estados, pasar el seteador, el setter del estado, pasar funciones. Yo puedo tener una función const, toggle, por ejemplo, toggle dark mode, igual a una función. Y cuando se ejecute, llamar a set dark mode y cambiarlo por lo distinto de dark mode si tuviéramos este estado. Y pasar esta función acá al objeto data y consumir esta función en donde yo quiera. Por ejemplo, en el navbar. Yo en un navbar podría tener una lunita y un solcito. Y que cada vez que le doy clic, se ejecute la función toggle dark mode. Se la paso a data, consumo este contexto en el navbar, desestructuro esta función y se la asigno al botón del solcito y la lunita. Bien, entonces sepan que pueden hacer lo que quieran y eso es todo. Ahora, ¿cómo uso esta data? Llamo a mi contexto que acabo de crear, le aplico el método provider y lo armo como etiqueta de apertura y cierre para envolver a los children. Me faltó explicar eso, que ya mismo se lo explico. Y este provider, OutContext.provider, necesita un atributo que sí o sí se tiene que llamar value. Y esto va a tener como valor un objeto. ¿Qué objeto? Este objeto data. Esto se puede llamar X, y acá pasarle X, como ustedes quieran. Mientras sea un objeto, no importa. Pero esto sí o sí tiene que llamarse value. Bien. Y ahora, fíjense, yo voy a quitar esto de acá y vamos a ir a ver qué pasa. Tengo home, no hay problema, no se me está rompiendo, pero no veo nada. Si me voy a login, no hay problema, no se me rompe, pero no veo nada. Bien, si yo inspecciono mi consola, no tengo ningún error. Bien, esto es lo peor que hay. Lo peor que hay para cuando estamos programando es tener una pantalla en blanco y sin errores.
Yo prefiero tener la pantalla toda rota y con un montón de errores a tener esto, porque uno cuando tiene esto no sabe ni cómo empezar a buscar, ¿bien? En cambio con los errores en React sobre todo son por ahí muy predecibles o muy entendibles y muy descriptivos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa acá? Como yo le quité la propiedad children y este componente se usa como wrapper de otros, ¿sí? Lo que está haciendo es envuelve componentes y no los está renderizando, ¿bien? Toda etiqueta que sea un componente y yo la use como apertura y cierre para envolver otros componentes, sí o sí le va a llegar una propiedad a ese componente que envuelve, le va a llegar desestructurada una palabrita que se llama children. Y si yo le quiero dar acceso a todos esos elementos que estoy envolviendo, los tengo que renderizar a esos children de esta forma. Entre llaves, renderizame esos children entre toda esta aplicación y proveeles esta información. Eso es crear un contexto. Ahora en app lo que hacíamos era importar ese proveedor de información, utilizarlo de apertura y cierre, y ya todos los elementos que estén acá adentro van a tener acceso a la información. ¿Qué me falta? Usar el contexto. Ya lo usamos en login, por ejemplo, con el useContext. Tengo que usar el hook que viene de React y necesito especificarle cuál de todos mis contextos. En este caso tengo uno solo, pero igual le tengo que decir a React. Esto me va a devolver un objeto con toda la data, que es justamente este objeto de acá. Nosotros sabemos que podemos desestructurar objetos, como ya lo hemos visto, y listo. Quiero el user data y el set user data, lo tengo disponible. En el home, quiero solamente el user data, listo, solamente desestructuro lo que me haga falta. No tengo que traerme todo si no lo necesito. Bien. Y por último, vimos esto, pero creo que ya lo hemos visto en algún momento, el useNavigate, que lo que hace es como la etiqueta link para navegar entre rutas o entre vistas, pero simplemente que no me hace falta darle clic. Yo lo puedo usar dentro de un useEffect, por ejemplo, cuando se dispara un useEffect que navega a algún lado, o cuando se dispara una función extra me navega a algún lado y demás. Fíjense que no navegue sin previamente haber guardado la data. Si yo pongo este navigate acá arriba, primero va a navegar y ya no voy a poder setear la data. Bien, así que bueno, eso es todo. El ejercicio quedaría algo así como esto. Ingresamos nuestro nombre, Jorge Duje, y me dice bienvenido Jorge Duje, ¿sí? Eso es todo lo que vamos a ver en estado global. No quiero ir más allá porque es un tema que por ahí cuesta mucho al principio. Espero que se haya entendido. Y bueno, cualquier cosita ya saben, me dejan en los comentarios. Porfa, les agradezco si se suscriben, si comentan, si le dejan el like. Con eso me ayudan a mí a llegar a más gente, que es la única forma que yo acá tengo de poder ir avanzando en este trabajo. Porque por ahí, si bien no le doy el 100%, pero la verdad que tengo que esforzarme para hacer esto, ¿sí? Me encanta dar clases, sí, por supuesto. Pero le tengo que dedicar tiempo, no es solamente aprender la cámara y hablar, ¿sí? Si ustedes ven acá, yo les tengo en la otra pantalla, ya todo lo que acabo de hacer yo ya lo hice. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo es la mejor forma, o más bien, lo que yo pienso antes de cada video es cómo me hubiese gustado a mí que me hubiesen enseñado useContext. Y de esa forma es que preparo cada video, y por eso es que por ahí todos o la mayoría me dicen que les gustan los videos porque lo entienden. Y sí, porque yo no lo hago porque sí, sino que yo lo hago siempre pensando en eso, en cómo me hubiese sido fácil a mí entenderlo cuando lo vi por primera vez, ¿sí? Así que bueno, eso, espero que les haya servido, que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bien, un abrazo para todos.